hermanos. Amén. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 33 al versículo 37. Hoy, como cada jueves, estamos desarrollando o estudiando el Evangelio de Mateo. Así que vamos a leer la Escritura en esta noche en el nombre de Jesucristo. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Esta noche vamos a hablar acerca de Cristo y los juramentos. Muy bien, tome su asiento y estemos atentos, por favor, a la palabra de Dios esta noche. Primero quiero definir estas dos palabras, perjurar y juramentos. La palabra perjurar significa mentir, significa jurar en falso. También hacer falsos votos o falsas promesas. Significa mentir bajo juramento. Mentir voluntariamente en declaraciones solemnes u oficiales. Esa palabra perjurar también significa jurar en exceso como argumento para convencer. También despreciar lo sagrado o faltar a la fe que fue ofrecida en el juramento falso. La palabra juramento significa estar encerrado como una valla o unido. La verdad de un juramento o voto está encerrada, unida y por tanto fortalecida por aquello que está invocado en su nombre. Es como una atadura, como una ligadura. Amén. Es como unirse a la persona o al ente al cual invocamos o por el cual juramos. Eso significa la palabra juramento. Gloria al Señor. Ahora, nosotros hemos venido estudiando que la incorrecta interpretación que los judíos hicieron acerca de la ley que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Una interpretación y una aplicación más acomodada a sus deseos, a sus concupiscencias, y no con el deseo de agradar o de glorificar a Dios a través de su obediencia. Amén, hermanos. Entonces, esos dichos se tomaron de los pasajes que vamos a referir en esta noche aquí en el estudio que estamos realizando. Por ejemplo, los que están anotando pueden anotar Éxodo capítulo 20, versículo 7, donde el Señor da de entre los 10 mandamientos este mandamiento diciendo: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. También Levítico capítulo 19, versículo 12 dice, Levítico 19, 12, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y también en Deuteronomio capítulo 23, versículo 21 al verso 23, dice así: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás
y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Amén. De estos versos y algunos otros más que de repente por el tiempo no podemos hacer referencia, los judíos, los maestros, los ancianos, los eruditos de aquel tiempo, pues interpretaron esos versos, esos pasajes de la ley de Moisés y lo resumieron simplemente en esta frase a la cual Jesús dice que habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Lo resumieron, al interpretar, lo resumieron de esta manera. Amén, hermanos. Y estas palabras exactas no se encuentran en el Antiguo Testamento, lo que hemos leído, ¿no? Lo cual es una prueba más de que no trataba de la ley de Moisés en su esencia, en tal como estaba escrito, sino en la perversión de los fariseos, en la interpretación incorrecta que ellos hicieron. Amén, hermanos. Era una combinación de ideas basadas en estos versos y otros que hemos leído. Y la tradición que Jesús menciona en el verso 33 parecía ser bíblica, pero tenía varias fallas que la ponían por debajo de lo que el Antiguo Testamento realmente enseñaba. Prácticamente todo tipo de juramento usado para casi todo tipo de propósito era aceptable, con tal que no fuera falso y que la persona lo cumpliera. Eso era la interpretación, eso era el consentimiento y la enseñanza que los fariseos daban al pueblo. Las personas declaraban cualquier cosa y prometían cualquier cosa como un juramento, aunque no tenían reparo en proveer medios por los cuales aún se pudiera mentir o faltar a la palabra. Los votos indiscriminados e insinceros se volvieron tan comunes que nadie los tomaba en serio. En lugar de ser una característica de integridad, se convirtieron en una marca de engaño. En vez de provocar estos juramentos en confianza, por el contrario, incitaban a la desconfianza, al escepticismo. Amén, hermanos. El énfasis equivocado estaba en limitar los juramentos sinceros solo a los que se hacía al Señor, a los que se le hacían directamente a Él o en su nombre. Cumplir esos juramentos era obligatorio, mientras que cumplir los otros era opcional. La gente juraba, por ejemplo, por el cielo, juraba por la tierra, por el templo, por los cabellos en sus cabezas y por cualquier otra cosa que creían que impresionaría a quienes querían aprovecharse. Ese tipo de rutinas de hacer juramentos, por lo general, solo era invención de mentiras, y quienes tenían esa práctica pues la consideraban perfectamente aceptables mientras no hicieran los juramentos en el nombre del Señor. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, hermanos, ¿qué más podemos decir? El mandato "no juraréis falsamente por mi nombre", que está en Levíticos capítulo 19, verso 12, se interpretaba de manera conveniente con el significado de que jurar falsamente por cualquier otro nombre sí era permitido. El mandato de Números capítulo 30, verso 2, donde dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Se interpretaba como que si se permitía jurar a cualquier otra persona que no fuera Dios. O sea, en otras palabras, decían ellos, tú puedes jurar por cualquier otra cosa, menos contra Dios. Ahora, si haces un juramento poniendo a Dios como testigo, tienes el deber de cumplirlo. Pero los otros juramentos no tienes por qué decir, bueno, si puede lo cumple, si no, no. Era una interpretación parcial, ¿no? ¿Verdad? No era total. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Ahora, de este modo, a través de la interpretación rabínica,
se contradecía a la norma divina de veracidad absoluta y se la reducía a un nivel que se acomodaba a las capacidades y propósitos pecaminosos y egoístas de la gente. La gente podía acomodarse. Si alguien no quería cumplir una promesa, un juramento, entonces juraba por su cabello. Te juro por mi cabello. Como hoy en día la gente, ¿no? Te juro, disculpe lo voy a decir, pero dice, te juro por mi madrecita. ¿No? Te juro por lo que más amo. Con tal de que la otra persona le crea, le acepte, ¿verdad? Préstame dinero. Te juro por mi vida. Así te voy a decir. Por mi vida te juro que yo te pago tal día. Y hasta ahora. Pero así más o menos era ellos cómo interpretaban la ley. Entonces, en vez de ser algo que fuera una manera de mostrar integridad, rectitud, veracidad en tus dichos, esa interpretación hacía que la gente tomara en menos lo que significaba hacer un juramento. Amén, hermanos. Entonces, las personas querían mentir, pero no querían ser obstaculizadas por la norma absoluta de la verdad de Dios. En lugar de clamar al Señor para que les ayude a vivir según la norma que el Señor mandaba, reducían esa norma para adaptarla a sus propios intereses y a su propia carnalidad. Amén, hermanos. El propósito que el Señor dio al restringir los juramentos, los votos, las promesas, fue justamente frenar esa tendencia que es consecuencia del pecado y la caída, que es el mentir. Y uno de los mayores problemas con que se enfrentó Moisés fue la tendencia del pueblo a mentirse los unos a los otros y a decir expresamente cosas que no eran verdad. Entonces la vida social en el pueblo de Israel se estaba volviendo algo caótica, porque los hombres no podían confiar en las palabras y afirmaciones de otros. Por ello, uno de los propósitos principales de la ley al respecto a ello fue controlarlo, o por así decirlo, hacer la vida posible. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, es importante que nosotros podamos ver, ¿no?, la interpretación incorrecta que le dieron a estos mandamientos. El problema de los escribas y fariseos era que tenían una actitud muy legalista, ¿no? Sabemos eso. Se preocupaban más por la letra de la ley que por el espíritu de la ley. Mientras pudieran convencerse de que cumplían con la letra de la ley, se sentían felices. En otras palabras, habían reducido el propósito de este mandamiento al solo hecho de no perjurar. Cometer el perjurio era para ellos algo muy grave, era un pecado terrible y lo censuraban. Uno podía, sin embargo, hacer otra clase de juramentos y hacer toda clase de cosas, pero mientras no se cayera en perjurio, que es jurar en nombre de Dios, uno no era culpable delante de la ley. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, no había una correcta interpretación de la ley, ni una correcta aplicación de la ley de Dios. Y entonces el pueblo así aprendía y así vivía. Y entonces el pecado, en vez de ser frenado, ¿verdad?, gloria al Señor, al contrario, se extendía más. Porque ya la gente, pues, decía, bueno, puedo jurar por cualquier otra cosa, con tal que no jure en nombre de Dios, no hay problema, y juro, igual, si no cumplo no va a pasar nada. Pero ya estaban pecando contra Dios. Amén. Amén. Ahora, ¿cuál es la correcta interpretación y aplicación que Cristo le da a la ley? Vemos aquí cuando el Señor dice, no, ustedes han oído esto, pero yo os digo, el Señor toma autoridad, porque Él es Dios. Él es el que le dio la ley a Moisés. Él es el que inspiró a Moisés a escribir la ley. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Él conoce entonces la intención de la ley. Él conoce entonces el propósito de esos mandamientos y la correcta interpretación y la correcta aplicación. Entonces aquí tenemos al Señor hablando directamente a ellos y le dice, mas yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén,
porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Ahora, algunos interpretan esto diciendo que nuestro Señor dijo, no juréis en ninguna manera. Y que lo que debemos hacer es tomar sus palabras como suenan. Pero vemos que por la ley del Antiguo Testamento, los juramentos estaban permitidos. Debían hacerse solamente en el nombre de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, verso 13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Deuteronomio 10, 20, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. O sea, lo que estaba prohibido era tomar el nombre de Dios en vano. Mas cuando se trataba de tomar el nombre de Dios haciendo compromisos, haciendo votos o haciendo juramentos, era algo solemne, era algo serio. Amén, hermanos. Y estaba permitido. No sé si me dejo entender. Con tal que sea con esa intención con la cual el Señor permitió de usar a Dios como testigo de una promesa, de un juramento, de un voto. Porque eso es lo que significa llamar a Dios como testigo de que tú te estás comprometiendo a hacer algo, ¿no? Y tomas el nombre de Dios. Y no es simplemente tomo el nombre de Dios, sino que al tomar el nombre de Dios, te estás tomando a Dios como testigo. Y eso es cosa seria. Porque a quien no cumplía, ¿no? Habiendo jurado en el nombre de Dios, pues le venía la maldición. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Entonces Dios estableció la seriedad de cumplir un juramento. En Levítico, por ejemplo, capítulo 5, versos 4 y 5 dice, Levíticos capítulo 5, versículos 4 y 5 dice, si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Amén, hermanos. Mire, voy a leerlo de nuevo. Dice, si alguno jurare a la ligera, y a veces hay personas que juran a la ligera. O sea, se comprometen, hacen promesas, hacen juramento a la ligera, sin pensar las consecuencias, sin pensar si va a poder o no cumplir esa promesa. Es como los jóvenes que se prometen amor. No, sí te amo, pero después se olvidan. O el hombre le embaraza a la jovencita y luego se olvida. ¿Verdad? Entonces dice, si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, al momento no entiende lo que ha hablado, pero dice, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Gloria al nombre del Señor. La conciencia, pues, se da cuenta de que lo que ha dicho no lo ha cumplido, y entonces quiere entender que ha pecado. Entonces será culpable y debe arrepentirse y debe confesar ese pecado para que no sea castigado. Amén, hermanos. Ahora, el jurar, hermanos, era una práctica del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Abraham envió a su siervo, Eliezer, creo que se llamaba, para que buscase esposa para su hijo Isaac. Dice que le hizo prometer bajo juramento delante de Dios, ¿no?, que tenía que ir a buscar una mujer para su hijo que no sea sino de la familia, ¿no?, del linaje, gloria al Señor, que no sea de otras naciones paganas. Alabado sea el nombre del Señor. Y le hizo que jurara delante de Dios. Jacob también exigió juramento a su hijo José, que cuando Dios los iba a visitar, sacase sus huesos de Egipto. Lo hizo jurar, ¿no? Ahora, José también hizo jurar a sus hermanos.
después de que él se dio a conocer a sus hermanos que él era José a quien ellos habían vendido. Y también Jonathan con David, ¿no? Cuando se juraron amistad, ¿verdad? Entonces era una práctica continua, era un compromiso serio, amén, hermanos. Entonces no se puede leer el Antiguo Testamento sin ver que en ciertas ocasiones estos hombres tenían que jurar en forma solemne. Era algo solemne, era algo serio, no era jurar por jurar, porque ponían a Dios como testigo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Ahora, en el Nuevo Testamento, aunque expresamente no hay una palabra que diga que los apóstoles hayan jurado, pero hay cierta referencia y ciertas expresiones que dan a entender que Pablo, por ejemplo, hizo juramento. En 2 de Corintios, capítulo 1, verso 23, dice: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Ahí está poniendo a Dios como testigo de lo que Él está diciendo, de lo que Él está haciendo. Amén, hermanos. Entonces, esa era una práctica, esa era una costumbre de la cultura, ¿no?, de los judíos, porque también Dios permitía los juramentos. Pero vamos a ver luego en qué cosas no debemos, o la forma en cómo no debemos nosotros juramentar. Ahora, hermanos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 6, verso 16, leemos que el juramento muchas veces sirve para acabar con toda controversia y confirmar el compromiso. Dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. O sea, un juramento sirve para dos cosas: para terminar con toda controversia, duda que haya, ¿me entiendes? Y sirve también para confirmar el juramento. Amén, hermanos. Amén. O sea, no es como ahora, claro. Ahora el juramento la gente lo toma a la ligera, como tal vez en el tiempo de los fariseos y los escribas. Pero en el tiempo en que habla aquí, habla en el tiempo del Antiguo Testamento, donde hacían los reyes de la tierra, incluso hacían juramento, hacían un pacto delante de Dios, ¿no? ¿Para qué? Para que ninguno de los dos pudiera atacarse, hacerse guerra. Era algo solemne, era algo serio. Amén, hermanos. Amén. No era algo ligero el juramento que ellos hacían. Y eso hacía que se acabara toda controversia, todo pleito, toda contienda. Es tu palabra lo que vale. ¿Ah? Es tu palabra lo que pesa. Como dicen, palabra de hombre, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, es el juramento que confirma también, por el Señor, lo que tú estás diciendo que vas a hacer. ¿Ah? Entonces, vemos en estos pasajes que no refuta la palabra de Dios cuando habla del juramento, lo acepta como algo justo, como algo habitual y enseñado por Dios. Amén, hermanos. Amén. Pero luego pasa a argumentar que incluso Dios mismo ha jurado para que por dos cosas inmutables, en el mismo Hebreos capítulo 6, verso 16 adelante, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Entonces, a la luz de todo esto, hermano, parece realmente poco satisfactoria esa opinión que dice que las Escrituras ordenan no jurar. La conclusión a la que llegamos basada en la Biblia es que si bien hay que restringir el jurar, es decir, no hacerlo así, ¿no?, a la ligera ni repetitivamente, hay ciertas ocasiones solemnes, vitales, cuando es permitido, y no solo esto, sino que de hecho le añade una solemnidad y una autoridad que ninguna otra cosa le puede dar. Amén, hermanos. Está bien claro que, hermano, nuestro Señor lo que quiere hacer es prohibir el uso del nombre sagrado para blasfemar o maldecir. Cuando dice no tomarás el nombre del Señor en vano. Porque si alguien toma el nombre del Señor para jurar y no cumple esa promesa, ese juramento, pues hace quedar mal a Dios y también él
mismo hace quedar mal su testimonio. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Muy bien, hasta ahí vamos entendiendo. Ahora, lo segundo que prohíbe del todo es jurar por alguna criatura o algún elemento de la tierra, porque en realidad todo pertenece a Dios. Nunca debemos jurar por los cielos, no debemos jurar por la tierra, no debemos jurar por Jerusalén, no debemos jurar por nuestra cabeza ni por ninguna otra cosa más que por el nombre de Dios mismo. Amén. A quien haga un juramento debe temer, debe estar consciente de lo que está haciendo, porque está tomando a Dios como testigo de ese hecho, de esa promesa. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque mayor que los cielos, ¿quién es? Es Dios. Mayor que la tierra, ¿quién es? Es Dios. Por más que Jerusalén sea la ciudad amada por Dios, pero Dios está por encima de Jerusalén. Entonces no debemos jurar por ninguna cosa. Y si vamos a jurar en el nombre de Dios, pues debe ser algo solemne, algo serio, algo que verdaderamente amerite, hermanos, de tomar a Dios como testigo. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Amén, hermanos. Ahora, no siempre debemos de jurar o tomar el juramento o usar el juramento como algo común, como algo que podemos en cualquier momento, por cualquier cosa, tomar el nombre de Dios y jurar. No. Preferiblemente, como dice aquí, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Me entiendes, hermano? Entonces no necesitas, para que alguien te crea, usar un juramento, sino tenemos que aprender a decir sí y sí. O sea, digo, sí lo voy a hacer y sí lo hago. No lo voy a hacer porque no puedo hacerlo. Nadie te puede obligar a jurar, ni tú tampoco puedes caer en la facilidad de usar el juramento como algo común, porque hay personas que se han acostumbrado a jurar por todo, y en cada momento en sus conversaciones, cuando quieren que les crean, usan el juramento y usan también a Dios, y eso es un pecado, porque no es algo solemne, no es algo serio, es algo a la ligera que lo están haciendo. Amén, hermanos. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado, porque dice, lo que es más de esto, del mal procede. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Si es sí, sí. Y si es no, no. Y si es otra cosa, entonces ya no viene de Dios, sino viene del mal. Porque ya no tiene peso tu palabra. Quieres usar otros recursos para que te crean, porque estás desacreditado. Ya la gente no cree en tus palabras. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, va a haber momentos en que de repente uno, hermanos, puede hacer una promesa y puede fallar. Porque a veces uno puede tener la intención de hacer, ¿no? Uno puede prometer porque tiene la intención, pero a veces no alcanzamos a hacerlo. Y entonces, ¿qué hacer en ese momento? ¿Qué hacer en esa situación? Reconocer que hemos fallado. Si hemos pecado contra Dios, decirle, Señor, perdóname, prometí tal cosa, no debe haberlo hecho, ¿no? O si es a una persona que hicimos la promesa, pues hay que perdóname por no haber cumplido. Quise hacerlo, pero no pude. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuándo dan gloria a Jesús? Y no solamente tiene que ver con el juramento, sino en nuestra forma de hablar, en nuestras relaciones sociales, familiares. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que nosotros hablamos o decimos cuando queremos comprometernos a hacer algo específicamente. Amén, hermanos. Ahora, es peligroso, hermano, prometer impulsivamente, sin meditar en las consecuencias. Hubieron varios casos en la Biblia de hombres que no pensaron en lo que iba a pasar
al hacer ellos un juramento. Por eso Proverbios capítulo 20, en el verso 25 dice, Proverbios 20, 25, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. ¿Qué es un lazo? Es una trampa, es una atadura, es una ligadura. Entonces, por eso uno, cuando va a prometer algo, uno tiene que saber que uno queda ligado, queda atado, queda entrampado en esa promesa por los dichos de tu boca, por tus palabras. Por ejemplo, cuando una pareja se va a casar, hermanos, hoy en día el divorcio, que es tan fácil de conseguirlo, simplemente firman y se acabó, ¿verdad? Sí. Pero antes, cuando no existían las firmas, el matrimonio así, basado en un papel, lo que pesaba eran las palabras. Y eso era suficiente. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Porque nuestras palabras, hermanos, deben tener el respaldo de Dios y el respaldo de nuestro testimonio, de nuestra credibilidad. Que la gente pueda creer lo que nosotros hablamos, prometemos, decimos. Ahora, cuando no meditamos en los juramentos, en las promesas, en los votos que hacemos, podemos experimentar consecuencias muy feas. Por ejemplo, si usted lo puede anotar para que usted lo pueda leer en el capítulo 9 del libro de Josué, usted lo puede leer en su casa esa historia. Los gabaonitas eran un pueblo enemigo que se habían enterado que Dios le había dado la victoria al pueblo de Israel al mando de Josué y estaban ya en la tierra prometida. Y los gabaonitas, ¿qué hicieron? Fingieron que venían de lejanas tierras. Se vistieron con ropas todas viejas, trajeron a propósito panes así que estaban hongueados, etc. Y hicieron que los príncipes de la congregación de Israel juraran no matarlos. Porque ellos dijeron, nosotros venimos de lejanas tierras. Y ellos no consultaron a Dios, dice. Hicieron juramento de no quitarle la vida. Pero luego pasados unos días, se enteraron que eran gabaonitas. Pero como ellos habían dado su palabra, ellos tenían que respetar lo que habían jurado delante de Dios. Para que no les venga, dice, maldición. Amén, hermanos. Nosotros le hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora no le podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. Ellos no pensaron, o sea, se dejaron llevar por las palabras, por sus emociones, ¿no? Muy impulsivamente juraron no matarlos, no hacerles daño. Dios había determinado ya juicio para esos pueblos. Pero, como ellos no meditaron, entonces vino una consecuencia y ellos fueron pues una piedra de tropiezo para ellos. La otra cosa que sucedió fue este juez en el tiempo de los jueces llamado Jefté. Eso está en Jueces capítulo 11. Usted lo puede leer a partir del verso 30 si gusta. Jueces 11, verso 30 hasta el verso 40. Amén, hermanos. Amén. Este juez de Israel hizo un voto a Dios, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, mire, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Digo, Señor, quiero que me des una victoria. Quiero vencer a los amonitas. Ponlos en mis manos, entrégalos en mis manos. Y te prometo que el primero que salga de mi casa a recibirme cuando yo venga de la guerra, a ese te lo voy a entregar en holocausto. Él tal vez pensaba que iba a salir algún esclavo o alguien, ¿no? Un criado.
Pero ¿qué sucedió? Cuando él regresó de la victoria, quien salió a recibirle fue su hija. Fue su hija. Y hermano, él tuvo que cumplir su palabra. Aunque algunos estudiosos de la Biblia dicen que no la llegó a sacrificar porque la desterró nada más, porque Dios pues no recibe sacrificios de humanos, ¿no? Eso Dios abomina. Entonces, algunos estudiosos dicen que lo que hizo este juez fue desterrar a su hija, ¿no? O sea, la mandó a vivir lejos y hasta los últimos momentos de su vida. Pero también otros interpretan que hizo de ella conforme al voto que había hecho, porque eso lo dice aquí en el verso número 39. Entonces, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Lo mismo pasó con Herodes. Herodes era su cumpleaños, ¿se acuerda usted? ¿No? Y la hija de Herodías danzaba en medio, dice, y eso le agradó a Herodes. Eso está en Mateo capítulo 14, versos 6 al 10. Entonces dice, por lo cual le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Se emocionó tanto al ver a la doncella bailando, ¿no? Y llevado por el licor. Entonces le dijo, pídame lo que quieras, yo te lo voy a dar. Y ella, pues, esta joven, instruida por su mamá, pidió la cabeza de Juan el Bautista. Pero dice, el rey se entristeció, se dio cuenta de que había prometido, ¿no? Ligeramente, sin pensar, ¿amén?, lo que él estaba hablando, gloria al Señor, y entonces tuvo que cumplir su promesa. Fue algo terrible, pero sucedió, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuándo dan gloria al nombre de Jesús? Entonces debemos tener mucho cuidado, hermanos. Tal vez usted, claro, no diga, juro por Dios, pero usted puede decir, te prometo que voy a hacer esto. Y yo, sí, te prometo que voy al vecino, al jefe, a alguien, al amigo, te prometo, pero tú sabes en el fondo que no lo vas a hacer. Solamente prometes para salir del paso. Y estás mintiendo. Y eso no le agrada a Dios, hermano. Amén, hermanos. Mire, ¿cuáles son las consecuencias de jurar y no cumplir el juramento? Números capítulo 30, verso 2. Dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Amén. Miren, ¿qué sucede cuando alguien hace un juramento, ¿no? Hace un voto a Dios y no lo cumple? Dice que su alma queda ligada a eso. Es una atadura, una ligadura de impiedad, de maldad, de mentira. Entonces la mentira se vuelve parte de su ser. Amén, hermanos. Por eso dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma como obligación. O sea, tú ligas tu alma, tu ser, tus palabras. Dice, no quebrantará su palabra. O sea, tienes que hacerlo. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. De esa manera también, hermanos, si nosotros cumplimos, nos mantendremos íntegros delante de Dios y delante de las personas a quien nosotros vamos a dar testimonio del Dios al cual servimos. Pero el punto aquí es que se vuelve una ligadura, una atadura espiritual para la persona que no cumple. Entonces esa persona queda atada a esa forma de hablar. Y tú date cuenta, examínate, que cuando tú haces ahora promesas y no cumples, y siempre las haces, porque estás atado a la mentira. Y ya te es fácil hacerlo. Y a veces ya ni sientes que el Espíritu Santo cuando te redargüe, ya no lo sientes. Porque estás tan atada a eso que ya parece ser parte de ti. Pero tú tienes que examinarte, tienes que arrepentirte, pedir perdón a Dios, confesar ese pecado y pedir que la sangre de Cristo te limpie. Amén, hermano.
Porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad cuando confesamos nuestros pecados. Amén. Pero si no lo confesamos y seguimos practicando eso, eso se vuelve parte de tu vida. Y tú siempre vas a darte cuenta de las personas cuando, te juro, te prometo, y se enfrían por aquí, andan enredados, hermano, por todos lados. Y todo el mundo ya le conoce como el mentiroso, como la mentirosa. Ya no le creen cuando promete algo. Te prometo que lo va a pagar mañana, y mañana no le pagan. Si tú no vas a pagar mañana, mejor no te comprometas con pagar mañana. Digo, voy a pagarte la otra semana. Y haz todo lo posible por pagar el día señalado. Amén, hermanos. Y más cuando se trate de un juramento a Dios, hecho a Dios. Con Dios no se puede jugar. Tú haces una promesa, Señor, te voy a servir. Señor, voy a hacerte fiel. Señor, ahora sí voy a orar. Te juro, Señor, si tú haces esto por mí, yo hago tal cosa. Y Dios cumple. Amén. Y está esperando que tú cumplas. ¿Cuántos años alguno aquí le estará esperando? O los que están viendo a través del canal, estará esperando el Señor que cumpla la promesa que han hecho. Por eso a veces no nos podemos levantar espiritualmente. No podemos fortalecernos espiritualmente. Porque queremos levantarnos, pero esa atadura nos jala hacia abajo otra vez. Entonces necesitamos, hermano, ser hombres y mujeres íntegros en nuestras palabras. Más cuando hemos hecho una promesa a Dios. Señor, yo prometo hacer esto para ti. Servirte. Prometo, Señor, voy a hacer. Si tú me das un trabajo, yo te prometo, Señor, que voy a apoyar tu obra. Señor, si me das una esposa o un esposo, yo te prometo servirte, Señor. Si me das, Señor, un trabajo al que yo estoy postulando en la empresa, si me das ese trabajo, te prometo que yo voy a comprar un instrumento, por ejemplo, ¿no? Y el Señor cumple, pero la persona no cumple. Y ya queda ligada a su alma como obligación. Y hasta que tú no cumplas, eso te va a tener atado a eso. Vas a ser esclavo de la mentira. No te vas a poder levantar hasta que no te arrepientas. Amén, hermano. Porque es cosa seria, hermanos. Ahora, Dios toma en serio nuestras palabras. Ahora también, cuando alguien hace juramentos a la ligera y no cumple, en Deuteronomio capítulo 23, verso 21 al 23 dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti. Dios va a demandar, dice, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Había del pueblo de Dios que hacían promesas en ese tiempo. Señor, tal vez decían, de mi cosecha te voy a traer, Señor, 10 sacos de maíz. Ellos tenían que cumplir eso, porque si no lo hacían, entonces era pecado. ¿Y qué es lo que separa a Dios de su pueblo? Es el pecado. ¿No? Es el pecado. O sea, cuando alguien no cumple, se hace pecado, dice. Será pecado en ti. Y la paga del pecado es muerte. En este tiempo podría morir. Por eso dice, mejor abstente de prometer. Entonces así ya no habrá pecado en ti. Pero a veces el creyente o el cristiano se emociona. Se emociona y entonces, como todos están prometiendo, yo también prometo. Y cuando llega la hora, no cumple. ¿Cuántos así ahora que han hecho promesas y tienen el pecado? Nunca se han arrepentido ni lo han confesado a Dios. Amén, hermanos. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás, dice.
Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué más, hermano? Podemos caer en condenación. Dice Santiago capítulo 5, verso 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hay caída de condenación. Entonces no es una cosa ligera. Amén, hermanos. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Entonces, hermanos, debemos de ver algunas áreas en las cuales debemos cumplir esos compromisos que tal vez hemos hecho, ¿no? Que es importante examinar. Primeramente, con Dios. Amén. Si hemos hecho una promesa a Dios, hay que cumplirla. No estoy hablando de una promesa de dar dinero solamente, sino, por ejemplo, la promesa de que tú le has dicho, Señor, te entrego mi vida. Yo te voy a seguir. Yo te voy a servir, Señor. Entonces Dios ha escuchado esa palabra y está esperando que hagas eso. Porque si no lo haces, entonces, hermano, estás en pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Ahora, en Eclesiastés 5:4 al verso 6 dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni diga delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Entonces, si queremos ser honestos, tenemos que examinar esa primera área en nuestra relación con Dios. ¿Qué promesas le hemos hecho a Dios y no hemos cumplido? ¿Qué juramento? ¿Qué hemos jurado hacer? Porque una promesa es prácticamente un juramento. Cuando da gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, si usted ha hecho alguna vez una promesa a Dios y no la ha cumplido, arrepiéntase, hermano. Pídale perdón a Dios, dígale: Señor, perdóname, límpiame y ayúdame a cumplir lo que te he prometido. Hay también juramentos o promesas que hemos hecho el día que nos hemos casado, ¿no? En la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza, etcétera, etcétera. Aceptaste a la mujer como tu esposa, tú aceptaste al varón como tu esposo. Tú tienes que ser fiel a esa promesa. Tú no puedes estar mirando a otro hombre, no puedes estar mirando a otra mujer, porque tú has prometido unir tu vida con esa mujer, con ese hombre, hasta que la muerte los separe. No hasta que la otra o el otro los separe. Amén, hermanos. Entonces, por eso el pastor, quien casa, ¿no?, a una pareja, llama como testigo al Señor delante de Dios. Une sus vidas. Dios está presente, bendiciendo esa relación. Entonces, hermanos, pero hoy en día, en ese tiempo que estamos viviendo, pues los matrimonios son descartables. 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Y a veces vemos en el mundo de la farándula que los artistas famosos se divorcian al año o 2 años, no duran su matrimonio. Y luego al rato se están uniendo a otras personas. Luego se separan con eso, vuelven con el primer hombre. Y así prácticamente es una prostitución eso. Y eso no puede ser. Pero eso ¿por qué pasa? Es porque no respetan sus palabras. No cumplen lo que han prometido. O sea, lo hacen a la ligera. Sí, vamos a casarnos, bonito la ceremonia, todo lujoso, excelente, el mejor lugar, la mejor fiesta, la mejor comida. ¿De qué sirve todo eso? Si tú no vas a cumplir tu promesa, mejor no te cases. Porque el matrimonio es cosa seria. Es hasta que la muerte los separe. Y se van a casar 2 seres imperfectos, con sus defectos, con sus errores, con sus costumbres, con sus hábitos familiares, etcétera, que son 2 mundos distintos que van a fusionar su vida, ¿no? Pero
Dios en medio, todas esas cosas se pueden ir superando, se pueden ir perfeccionando, mientras que tú te mantengas fiel a lo que has prometido. Dios también es fiel para ayudarnos, para sostenernos, gloria al nombre del Señor. Y tu matrimonio puede durar años, años y años, gloria a Dios. Amén, hermanos. Así que está pensando separarte y lo pienses. Ya es muy tarde tu reacción. Eso debe haber sido antes. Dile que tanto costaba, es muy tarde, pero Jesús. Sí, porque uno dice, uy, ¿por qué me habré casado con esta? Estuve ciego, ¿qué pasó? Me pusieron una vez de los ojos, ¿qué? Debía haber estado loco o loca. ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué me he juntado con esta persona? No sabía que eres así. Alabado sea el Señor. Pero hay sorpresas que uno se lleva a veces cuando uno se junta con las personas. Muchas sorpresas, ¿no? Pero nosotros sabemos que tenemos una naturaleza caída y por supuesto somos defectuosos. No vas a encontrar un príncipe azul, ni una cenicienta. Vas a encontrar eso solamente existe en las películas. ¿Ah? Pero en la vida real, somos seres caídos, que por la gracia de Dios hemos sido salvados, hemos sido liberados del pecado, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos la sabiduría de Dios en la palabra escrita para poder vivir y cumplir nuestro juramento, nuestra promesa que le hemos hecho a nuestra pareja, a la que hemos tomado por esposa o esposo. Gloria a Dios. A su nombre, hermano. Tenemos, entonces, cada vez que haya una situación, un problema, una dificultad en el matrimonio, acuérdate de lo que prometiste. Gloria al Señor. Otra vez con los hijos. A veces hay padres que prometen a sus hijos: yo te voy a comprar esto, sí, te prometo que te voy a comprar esto, te prometo que te voy a llevar a tal lugar, y nunca cumple. Eso no debe ser así. Y yo siempre, con la ayuda de Dios, siempre he procurado cuidar de que mis palabras, mis promesas a mis hijos, los he cumplido. Ellos saben que yo no he mentido. Y si alguna vez no he cumplido con ellos, no es porque no he querido, sino porque no he podido. Pero son pocas las veces y he sabido también pedirles perdón. Alabado sea el nombre del Señor. Pero nunca debemos prometer y no hacer a nuestros hijos, porque eso los hiere, los lastima, los daña. Y eso crea un mal concepto, ¿no? Más si ellos que ven que nosotros servimos a Dios, ellos van a tener un mal testimonio. Van a pensar que así es la vida en el Evangelio. Pero no, hermano, aún en eso debemos cuidar nuestras palabras. Si no tenemos para cumplir, no hay que prometer. Mejor es no prometer, porque si no tienes para dar, no prometas. Mejor abstente, guarda silencio. Y si tienes un momento, cómprales de sorpresa, dale una sorpresa, pero no prometas algo que no vas a cumplir. Gloria al nombre del Señor. Y también en el área de nuestras relaciones sociales, a veces tenemos la oportunidad de asumir una responsabilidad, ¿no? De repente en el trabajo nos dan un cargo, en nuestro centro de estudio de repente nos nombran con un cargo, o en el vecindario de repente nos dan un cargo, una responsabilidad. Debemos de tener mucho cuidado de no comprometernos a hacer cosas que no vamos a poder cumplir, porque la gente sabe que tú cargas una Biblia. La gente sabe que tú te haces llamar cristiano o cristiana. La gente sabe que tú vas a una iglesia cristiana. Y aunque no te lo digan en tu cara, como dice, el mal testimonio que estás dando con tus promesas incumplidas, hermanos, ellos van a murmurar de ti. Van a hablar mal del Evangelio, porque estás dando mal testimonio. Si no puedes cumplir una responsabilidad, mejor abstente. Salte de ahí. Porque la Biblia también dice: ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Mejor salte de ahí. Si no vas a poder cumplir, salte de ahí, evítate problemas por amor a Dios, para dar buen testimonio. Amén, hermanos. Amén. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, la norma, hermanos, absoluta e inmutable de Dios es verdad y es sinceridad en todo.
nosotros debemos tener en nuestros compromisos, en nuestros votos, en nuestros juramentos que podamos hacer. Por ejemplo, hay autoridades que juramentan delante de una cruz de una Biblia. O cuando te llaman de repente al juez como testigo, ¿no? O te están acusando de algo, te van a hacer jurar en una Biblia. Si tú eres inocente, tú vas a hablar la verdad, no tienes por qué tener miedo a jurar en el nombre del Señor. Porque tú vas a decir la verdad. Pero si vas a jurar y no vas a decir la verdad, y vas a usar a Dios como testigo, atende las consecuencias, porque te van a meter a ti y al otro a la cárcel. Pero lo mejor es que digas la verdad. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Ahora, no solo que los juramentos deben ser totalmente sinceros y confiables, sino que hasta que la mayoría de conversaciones rutinarias deben ser veraces en todo sentido. Porque aquí en el fondo es nuestra forma de hablar. Tenemos que tener dominio propio en lo que hablamos. Tenemos que meditar, pensar. Antes de hablar, tenemos que pensar. Amén, hermanos. Sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, tenemos que examinarnos. Dios tenga misericordia de nosotros porque, hermano, ¿cuántos somos tal vez como los escribas y como los fariseos que a veces, hermanos, tratamos de hacer promesas a las ligeras pensando que Dios no toma en cuenta esas promesas, esos compromisos? Hermanos, no. Por ejemplo, cuando va a terminar el año, a veces decimos, el otro año sí, voy a consagrarme, el otro año sí voy a servir a Dios, el otro año sí. Y así pasa todo el tiempo. Y prometes a Dios y no cumples. Eso no es broma. Y eso es una atadura que se vuelve en tu vida. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. No debemos olvidar que el Espíritu Santo habita en nosotros. Amén. Y no debemos contristarlo. Gloria al Señor. Él está viendo, Él está oyendo todo lo que nosotros hacemos. Él está oyendo todo lo que nosotros hablamos. Debemos de tener cuidado de no exagerar en las cosas que hablamos. Que toda mentira, hermano, incluso las mentiras insinuadas, debemos evitarlas. El Señor todo lo oye, hermano. Y muchas veces contristamos al Espíritu Santo y no nos damos cuenta porque hacemos promesas a la ligera, hermanos. Amén, hermanos. Por el nombre del Señor. Y al hacer promesas ligeras, si no cumplirlas, nos estamos volviendo mentirosos. Y el padre de toda mentira no es Cristo, es el diablo. Pero nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Jesucristo. Y Él es la verdad. Y entonces nosotros tenemos que hablar la verdad. Tenemos que vivir en la verdad. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que hablar la verdad. Amén. Porque la verdad nos hace libres, hermano. Entonces, hermano, debemos de tener mucho cuidado. Gloria al Señor. Hermanos, espero que esta enseñanza no solamente nos lleve a aprender cómo interpretaban los fariseos y los escribas la ley de Moisés, sino que podamos nosotros aplicar a nuestra vida también la forma correcta como debemos interpretar la palabra de Dios respecto a los juramentos, a las promesas, ¿no? Debemos tener mucho cuidado, hermano, con lo que hablamos, con lo que decimos. Si usted se presta dinero de alguien, ya, le digo, hermano, con mucho amor, si usted se presta dinero de alguien, usted da una fecha para pagar, cumple esa fecha. ¿Ah? Gloria al Señor. Porque las personas le prestan porque están confiando en ti. Amén, hermanos. Y si tú le das un juramento, incluso te prometo, te juro por lo que más quiero yo. ¿Qué es lo que más quiero yo? Mi mamá, mi abuelito, ya. Te juro que te pago el día viernes. Entonces la persona, como le está jurando, es una que todavía cree en los juramentos, ¿no? Y ya, toma. Y no, llega ese viernes, no le pagas, y entonces la persona se decepciona de ti, ¿no? Causamos como una decepción, un mal testimonio, y te aseguro que esa persona va a pensarlo 1000 veces antes de prestarte la próxima vez dinero. Pero si tú eres uno que cumples, entonces la persona dice, este hombre o esta mujer es de palabra.
La próxima vez que me venga a pedir un favor, se lo voy a dar con gusto porque hay garantía. Amén. Y eso pasa a veces con el testimonio que mi esposa da. Por ejemplo, nosotros tenemos un pequeño negocio y a veces hay personas que ya tanto ella va a comprar por mayor, le conocen, ¿no? Y a veces no le alcanza el dinero y le dan y dice, ya lleva más, ya me yapeas. Pero la persona no sabe, mi esposa, dónde vive, ni sabe dónde queda el puesto que tenemos. Pero como lo ve a ella, que es de confianza, y la primera vez lo probó tal vez con una suma no de poca cantidad, inmediatamente le yapeó ese día, entonces la persona dice, esta persona es de confiar. Entonces la próxima ya no le da un crédito de 30 soles, sino de 200, de 300, Amén. hasta de miles de soles. Amén. Hay una persona que le dan crédito, ya llévate nomás, ya me pagan. No conocen mi casa, no conocen la dirección, no conocen. Solamente la palabra. Amén. La palabra. ¿Ah? Y ellos tienen un buen testimonio, porque saben que somos cristianos. Amén. Alabado sea el nombre del Gloria a Señor. Dios. Pero hay gente, hermano, que se compromete con los bancos. No digo que sea un pecado sacarse un préstamo, hay que sacarse, usted puede pagar, préstese. Pero hermanos, se hacen la vista gorda. Y el banco va a sus casas, incluso han dado dirección de otro lugar, o la misma dirección de su casa, y el banco va y toca. No, no está. Entonces, hermanos, eso también, eso no está bien para un hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Sea una institución que nos presta, sea una persona que nos presta, y le hemos dado nuestra palabra, nuestro compromiso, debemos de cumplir. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Yo alguna vez he tenido mucho cuidado. A veces, por ejemplo, una vez me pasó cuando fuimos a Bagua, en Jaén. Yo había quedado con un señor que tenía su cúster o su combi para llevarnos a otro lugar. Y como se demoraba, no llegaba, apareció otro señor. Mis hijos estaban viendo ahí. Entonces vino el otro señor y dijo, ya señor, suba. Y los demás decían, sí, ya vamos, hay que subirnos ya. Pero yo le había dado mi palabra al otro. Yo era responsable. Imagínate, él venía porque iba a dejar unas cosas que hacer para venir a recogernos. Y llegaba y no nos encontraba. Y le habíamos compartido la palabra de Dios. ¿Qué imagen se iba a llevar? Aunque se incomodaron un poco, decían, no, pero ¿cómo? Vamos aquí, no ya. No, yo le he dado mi palabra. Y aunque se molestó el de la combi, que vino, que quería llevarnos, pero yo le había dado mi palabra al otro y tenía que ser respetar, porque delante de Dios lo había hecho y delante de quienes me habían escuchado, mis hijos especialmente. Ellos tienen que saber que su padre cumple su palabra y hace respetar su palabra. Amén. Ese es un ejemplo que se le debe dar a nuestros hijos. Amén, hermanos. Amén. Y mis hijos siempre han sabido de que su padre algo ha prometido, siempre lo ha cumplido. Amén. Saben que yo no miento, saben ellos claramente. Bueno, saben ya porque tengo uno nada más. Y a uno se fue a la presencia de Dios. Aleluya. Pero gloria al Señor, lo importante es que nosotros tenemos que aprender a tener cuidado cuando nosotros hacemos una promesa, un juramento, un voto, hermanos. No lo hagamos a la ligera, sea con quien sea, hermanos. Sea con quien sea. Tenemos que tener mucho cuidado, porque todo lo que hablamos lo hacemos delante de Dios. Amén. Y si alguna vez vas a jurar en el nombre de Dios, cumple lo que vas a jurar. Amén. No hace que traiga maldición sobre tu vida. Pongámonos de pie. Voy a seguir. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor. Cada día aprendemos más. Señor, te pedimos perdón si alguna vez hemos prometido algo y no hemos cumplido. A ti, a nuestra esposa, en el caso de las damas, a sus esposos, o los padres a sus hijos, o en el trabajo, o cualquier persona a quien hemos dado nuestra palabra y no la hemos cumplido. Te pedimos que nos perdones y nos ayudes, si podemos aún cumplir esas promesas, hacerlo. Y si no, ir a la persona y pedir perdón y decir que no pudimos cumplir esa promesa por tal motivo, por tal razón. Pero tienes que sanear eso. Esta noche, Señor, te pedimos perdón.
toda promesa incumplida, todo voto, todo juramento, Señor, que hayamos hecho, Padre. Ayúdanos que en nuestro hablar podamos cumplir lo que prometemos y que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y que no lleguemos al juramento todavía para que nos puedan creer. Y mucho menos, Señor, tomándote a ti como testigo o tomando tu nombre, Señor. Perdónanos, Padre, si muchas veces hemos tomado a la ligera tu nombre y hemos hecho promesas y hemos hecho juramentos en nombre de Dios, en nombre de la iglesia, o usando la Biblia, Señor, en nombre de la Biblia, hemos jurado tal vez. Te pedimos perdón y no hemos cumplido. Te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a tener cuidado en lo que hablamos, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, vamos a